No cualquiera entra al underground del misterio. No cualquiera abandona la seguridad de la luz del sol para estirar la realidad al punto de superar la ficción. Bienvenido seas al underground del misterio. Buenas noches, Dante. Buenas noches, Bruno. Oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues esta noche vamos a hablar sobre viajeros en el tiempo. ¿Te parece si abordamos ese tema? Me parece muy bien porque este tema de verdad que tiene demasiados casos y ahorita los vamos a presentar uno de los más interesantes, ¿no? Sí, dos de los más icónicos casos de viajeros en el tiempo. Quédese porque vamos a tener el caso de John Titor y el caso del hombre de Tauret. El hombre de Tauret, que no es muy conocido, pero pues, le va a dejar aquí tenemos la respuesta a ese misterio. Le va a dejar una intriga total como John Titor también. Vamos a darle. Buenas noches, Bruno. Nos dijiste que nos ibas a traer un tema de un poquito intrigante, ¿no? El hombre de Tauret. ¿Qué era Tauret? ¿Un país, una ciudad, no sé? Tauret es un pequeño país, pero vamos a la historia para dejártelo más claro, ¿te parece? Claro, me parece. Vamos, adelante. Esta leyenda urbana es un ícono de las teorías de viajes en el tiempo e incluso se hablaba de ella antes de la llegada del internet, siendo un clásico entre la cultura de la gente que le gusta las teorías alternativas, ¿sabes? Sí. Pero se debe de quedar tal cual como una leyenda urbana. Ahorita les adelanto por qué, ¿vale? Como algo que no podemos comprobar, pues. Exactamente, una leyenda urbana. Es como algo que cuentan. Un misterio. Algo que cuentan y va de boca en boca, pero no sabemos si de verdad existió o no, o alguien se lo creó. Así es. Muy bien, vamos. La leyenda cuenta que en el año de 1950, en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, Japón, se desataría una trama que raya en la ciencia ficción. Un hombre de aspecto europeo, de apariencia de ser el clásico hombre de negocios, fue abordado por las autoridades del aeropuerto en un procedimiento de rutina. Este hombre hablaba varios idiomas: el francés, el español, el inglés, inclusive hablaba algo de japonés. Se cuenta que todo sucedía y todo pasaba totalmente normal, hasta que le pidieron su pasaporte, que si bien tenía sellos de haber pasado por varios países, este pasaporte tenía la peculiaridad de haber sido expedido por un país que los guardias no conocían. ¿Y cuál era este país? Era Tauret. Así es, el famosísimo Tauret. Entonces, este pasaporte parecía ser auténtico, ¿no? Así es, estaba altamente elaborado, así que pues no tuvieron otra opción que retener a esta persona que alegaba ser un hombre de negocios y tener inclusive una reservación para el hotel y conectes en Japón. Él menciona qué tipo de negocios era lo que se dedicaba o solamente hombre de negocios. Hasta el momento la teoría nada más habla que era un hombre de negocios. Un hombre trajeado, no aborda, por así sí, decirlo, claro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó con él? Pues como no pudieron localizar su país de origen, le pidieron que lo identificara en un mapa. Él lo identificó entre España y Francia, en un pequeño lugar llamado Andorra. El Principado de Andorra, ¿no? Bueno, si usted no conoce qué es el Principado de Andorra, es parecido también al de Mónaco. Ustedes saben, ahí jugó Rafa Márquez. Sí, claro. Aquí que somos rojinegros de Cora. Pero sí, el Principado de Andorra es un lugar entre Francia y España, ahí por los Pirineos, creo se llaman estos montes que hacen una frontera con España y Francia. Así es. Y es uno de los lugares más exclusivos y de los que solamente gente de la verdadera alta sociedad puede vivir ahí, ¿eh? Muy bien, y como no pudieron localizar este país, el nombre de este país en sus datos, pues no tuvieron otra opción que retener a este hombre en una habitación de hotel. Esta habitación estaba situada en la parte alta del hotel y estaba resguardada por dos guardias. Ok. Dos guardias cuidaban la puerta, ¿no? A la mañana siguiente,
abren la habitación del hotel para entrevistarse nuevamente con este sujeto, pero se dan con la sorpresa de que este sujeto ya no está en la habitación. Se ha esfumado completamente y tampoco están sus documentos. Como si, o sea, ¿cómo encontró la habitación de él? Posiblemente pudo haber dormido ahí, o la cama estaba impecable. Estaba impecable, todo, como si no hubiera tocado nada. Como si nadie hubiera estado ahí. Exactamente. Imagínate que esta desaparición es el punto clave de la historia, porque a partir de esta desaparición la gente empezó a hacer teorías para darle una respuesta a lo que pudo haber pasado, ¿no? Sí, un sentido, ¿no? A esto. Una de estas teorías dice que el hombre de Tauret en realidad era un viajero en el tiempo, pero que había tenido una falla en la localización del lugar donde se iba a proyectar en el pasado, y por lo cual se había identificado como un hombre de Tauret, ¿no? La otra teoría dice que en realidad venía de una realidad alterna, donde Tauret sí existe, y después de que desapareció, pues fue regresado a su lugar de origen, ¿sabes? Sí, fíjate que justamente eso era lo que yo quería comentarte, que pues, hablamos un poquito del Principado de Andorra, pero quizá en otra realidad alterna, el Principado de Andorra es Tauret. Así es. Pues hasta ahora el mito nos ha parecido bastante lindo, ¿no? Bastante agradable el misterio. Pero hay una teoría que nos dice que este misterio no es tan grande y que no es tan mágico como creemos, ¿sabes? ¿Cuál es esa teoría? Pero ¿por qué nos quieren quitar esta creencia de viajes en el tiempo, por así decirlo? Todas las evidencias apuntan a que en realidad el llamado hombre de Tauret fue John Allen Cuthard Zegrus, quien fue detenido en Japón en 1960 por cobrar cheques con un pasaporte falso. Este pasaporte era altamente elaborado y fue detenido en Japón por usar documentación falsa. Por falsificar información, pues. Y bueno, pero ¿qué le habrá ahora sí que pasado en la cabeza como para crear un país llamado Tauret? O sea, en realidad este hombre no decía... Es como palabras al azar que se hubiera inventado él. Este hombre lo que decía es que venía de un país que en realidad no estaba cerca de España, sino que estaba al sur del Sahara, y que este país pues tenía su propio idioma y su propia documentación. Los agentes pues lo confinaron a una celda, pasó un año de prisión en Japón y después fue extraditado a Taiwán. Pero ¿por qué a Taiwán si él venía de África? ¿Qué país era ese? Hoy en día es una zona en conflicto, pero se conoce como la República Democrática del Congo, o no sé si... Este hombre afirmaba que el país se llamaba Tuarit. Tuarit. Entonces a lo mejor fue una confusión a la hora de hacer la traducción, y entonces lo conocemos como el hombre de Tauret. Taurit, ok. Pero pues esta es la conclusión del misterio, que a lo mejor no es tan misterioso como pensábamos. Ya ahorita ya me hace demasiado sentido esto de Taurit en una zona africana, y pues confundirlo como Tauret, pues. Pues así es. Este canal es informativo. Nosotros presentamos la información, pero usted tiene la capacidad y la responsabilidad para filtrar esa información y dar su propia opinión, ¿no? Claro. En este caso yo creo que pues estamos ante un efecto del teléfono descompuesto, y la historia pues viajó y mutó hasta el mito que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces pues eso fue el hombre de Tauret. ¿Te parece si seguimos con el mito de John Titor? Vamos a continuar con John Titor, y fíjese, y la espera que también tiene su conclusión. Su recompensa. Sí. Muy bien, vamos a darle. Pues continuamos con, yo creo que es el más grande ícono de viajeros en el tiempo de la época moderna, ¿no crees? Sí, yo también pienso esto, Bruno, porque yo creo que el tema de John Titor es uno de los más conocidos así que en este tema del misterio de viajeros en el tiempo.
Y miren, voy a entrar ahorita en el tema. ¿Quién es John Titor? Mira, era el año del 2000. ¿Tú recuerdas el año 2000? Claro que recuerdo el año 2000. El internet no era como lo conocíamos. Ya ves que nos habían dicho que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Sí. Ese tipo de cosas. Bueno, ya, nos centramos. El internet no era como lo conocemos hoy en día. De hecho, el correo electrónico era el principal método de comunicación a través del internet, de la red. Existían lo que se le puede considerar los precursores de los foros, como ahorita te mencionaba hace ratito, como es no sé si conociste Taringa. Sí, claro que conocí. Taringa fue un foro, era un foro en el que tú te enfocabas en unas temáticas y había personas pues dedicadas a esto, ¿no? Al igual que ahorita hoy en día Reddit. Pero estos sistemas se llamaban los BBS, es como publicación de boletines, pues o sea, tú podías publicar en vivo. Boletín, sí, muy bien. Y es a donde voy esto. Fue el 2 de noviembre del año 2000 donde uno de estos foros, por así decirlo, fue que apareció un usuario llamado Time Travel-0. Muy bien. Viajero en el tiempo-0. Este usuario hablaba con mensajes, por así decirlo, como que muy cortitos y concisos, como si fuera un militar que estuviera dando un informe. Y curiosamente, después él dijo que él era un militar del ejército de los Estados Unidos. Muy bien. Interesante. Pero mira, ya fue que ya ha entrado el 2001, que este personaje empezó a publicar en más foros y empezó a usar el nombre de John Titor. John Titor aseguraba venir del año 2036 y su misión era viajar hasta 1975. Tú te preguntarás ¿por qué? ¿Por qué al 75? Mira, él aseguraba que su misión era ir por una máquina IBM 5100, según me acuerdo. Porque era especial esa máquina, ¿no? Mira, porque bueno, yo que he estudiado informática, te puedo decir que era un problema que ya se venía a venir. Es un problema es un problema informático que se llama el 2Y38K, que significa, pues decir que el problema del año 2038. Ok. Este problema lo que hace es que cuando quieres representar una fecha en binario, de un momento en el que esos 32 bits, porque casi siempre, bueno, la mayoría de los sistemas de antes funcionaban en 32 bits. Hoy en día la mayoría arreglan este problema porque son pues 64, ¿no? Tu celular, tu computadora más nueva, exactamente, utilizan sistemas de 64 bits. ¿Tú te acuerdas cuando querías descargar algo en Megaupload, en Mediafire, y que te decían, te ponían una opción de 64 o 32 bits, ¿sí o no? Sí, claro. Pues ese es el problema que solucionaba esta máquina, el 5100. Pero, ¿por qué tan importante? Porque, mira, IBM jamás dijo que este equipo tuviera esa capacidad. Fue no sé en qué año que uno de los ingenieros que ayudó a fabricar o desarrollar la IBM 5100 sabía que la máquina podía emular sistemas, se le llaman mainframes, algo así, no me acuerdo. ¿Pero esto fue antes del 2000? Esto fue antes del 2000. De hecho, okay. Mira, IBM nunca reveló esta información de esa máquina porque, ¿sabes qué? Porque era capaz de ejecutar muchas tareas rápidas. Tenía un rendimiento muy superior esta máquina. Y nunca lo promocionó porque sabía que con eso se le caía el mercado. Tú podías emular cualquier sistema de esos tiempos. Yo creo que hasta el que llevó al hombre a la luna y esas cosas. Pero fue no sé en qué año que uno de los ingenieros que participó ahí reveló que la IBM 5100 sí podía emular sistemas muy, muy complejos. Y era la razón por la que él venía. Y mira, ¿para qué le ayudaba a esta computadora? Para resolver este problema que te mencioné, el 2K, el 2K38. Porque en su futuro representaba
Era como en el año 2038 cuando los equipos podían reiniciar su contador y te regresaba hasta 1901, algo así. O sea, te regresaba más de 100 años, cabrón. Muy bien, excelente. Y bueno, ¿Y qué afirmaba John Titor? Mira, John Titor dijo que, como ya te mencioné, que la máquina 5100, la IBM, era importante para resolver este problema. Pero también menciona que... ¿Sabes por qué lo menciona? ¿Por qué lo mandan a él a investigar esto o a ir por esta máquina? ¿Por qué? Porque su abuelo trabajó para IBM en esos años. Ah, muy es bien. Lo que él menciona. Sí, ya. Puede que a lo mejor se quede en familia, ¿no? Sí, Algo de saber. Así como que el viejito sabe algo, pues el abuelito. Y como que este tipo de información se la reveló pues después a su chavo. A Titor, sí. Y mira, ya te conté que esta fue una de las razones por la que lo llevaron allá. Pero mira, aquí, así que cualquiera le pudo haber preguntado, curiosamente, pues qué hubiera pasado, qué iba a pasar después, ¿no? Así como que tú le preguntarías a un viajero en el tiempo, claramente, oye, ¿qué va a pasar en el 2050? ¿Qué va a pasar en el 2045, 35? Algo le preguntaron y él respondió esto. Él dijo que en el año 2004 en Estados Unidos estallaría una guerra civil. Sí. Una guerra civil. Y que eso los llevaría como, no sé si son como 4 años de guerra. Sí, en el 2004 y hasta el 2015 termina este conflicto. Esta guerra civil. Son como 11 años de un conflicto en Estados Unidos. Creo que el último conflicto pues civil en Estados Unidos los confederados contra la Unión, creo que duró como 2 o 3 años más o menos. Y fue devastador para su nación. No, sí, y es lo que hoy en día parece, por así decirlo, yo pienso que son así como que el momento de la verdadera fundación de los Estados Unidos de América. Muy bien, y no se dio esta fase. No se ha dado todavía. Jamás pasó, porque también él aseguraba que la ciudad de Washington iba a ser ¿tomada? No, desaparecida. Ah, muy bien. Por ataques de Rusia. Tú sabes, de un ámbito ya de ahí de la separación del núcleo del átomo, ese tipo de cosas. Y eso era lo que él aseguraba. Y dijo que después, así lo que se me hace curioso es que él menciona que ese conflicto no dura más de 2-3 horas. En un ratito todo se acabó, por así decirlo. E incluso se unieron así como otros países, como los de América del Norte, América del Sur. Esos países se unieron como en una confederación que después firmaron la paz. Ese era el mundo que nos platicaba John Titor. Excelente. ¿Qué más nos decía John Titor? Mira, también otra cosita, que también aquí es cuando ya entra así como que empiezas a dudar un poquito, ¿no? Porque le preguntaron, oye, así de qué pasó en el futuro, pero también cuál es tu máquina del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo te mueves a través del tiempo? Y muy al estilo de Volver al Futuro, así como el carrito, el DeLorean, del Doc. Sí, tengo entendido que necesitaran la máquina del tiempo en un coche de los 70, ¿no? Exactamente, mira, te digo, era un Chevrolet, un Corvette de 1967. Yo hubiera querido. Excelente, claro, sí. Pero, vaya máquina del tiempo. Pero esta era ¿cómo se le puede decir? La descripción más técnica que él daba, que él podía moverse a través del tiempo fusionando dos singularidades. ¿Tú a qué microsingularidades? ¿Tú sabes algo de qué es una singularidad? Ni idea de una singularidad. Mira, una singularidad es un lugar donde se concentra demasiado la gravedad que crea un agujero negro. Exactamente. Y según él mencionó que en el 2001, creo, a ver, ahorita te digo, que fue en el 2001 cuando el CERN descubrió estos fenómenos físicos. Y ya son, pues ya la física, tú sabes que la física clásica y lo que es la cuántica no se llevan, pues. Y quien llegue y unifique esas fuerzas va a ser como si, pues, no sé ni cómo decirlo, mi querido Bruno.
No, pues no sé yo también cómo llamarlo, pero Sí, sí sería como él el sería rey, como ¿no? que, de la pues, física. por así decirlo, como que le encontró el sentido a qué es la vida, El ¿no? universo, ¿no? Algo Sí. así, más o menos. Yo pienso eso, pues. Pero él, bueno, ya volviendo a John Titor, él decía que se movía con 2 microsingularidades montadas en un Corvette de 1967. Yo creo que ya desde Excelente, ahí ya me encanta, me Ya. enamoró John Titor con su carro viajero del tiempo, ¿sabes? No, imagínate, pues bien, muy al estilo de Volver al Futuro, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí ya les derrumbo, o bueno, no les derrumbo el mito, pero sí, les Cada digo... quien sabe qué creer, ¿no? Sí, exactamente. O sea, si existió o no existió. Bueno, aquí les voy a decir quién estuvo buscando a John Titor. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntame, me intriga. Mira, según estuve investigando un poquito, y fue un programa italiano que contrataron a unos detectives privados para buscar pues a John Titor. Lo que estos detectives, más bien creo que mencionan solamente a uno, encontró que uno de ellos tenía, ¿cómo se le puede decir? En el 2003, el último mensaje de hecho de John Titor es en el 2001, es a lo que... Sí, sí. Y en el 2003 había alguien registrado. Todo lo que tuviera que ver con John Titor lo tenía registrado a su ¿Como nombre. marca registrada? Exactamente, así lo tenía. Ok, Y lo entonces ya te ubicaron habla de que necesita de que ahí alguien creó algún, por así decirlo, una historia de esto. para sacar un rédito Sí, pues, es económico, ¿no? algo lucrativo, ¿no? Sí, claro. Y sí, este investigador privado los encontró, ubicó las IPs desde donde publicaba John Titor en Florida. Excelente. A ver, te voy a decir el ¿Eso qué pueblo. significa? Que los encontró en Florida. Yo pienso que por los inicios del internet, yo creo que cualquier persona podría asegurar cualquier cosa, y la gente, pues así que jamás estuvieron tan en contacto, pues, es lo que yo creo. Mira, en ese tiempo no era tan difícil cambiar la dirección IP. Entonces, que te hayan encontrado tu dirección IP, ¿qué significa? Que a lo mejor no sabía tanto como decía que sabía. O que quiso dejar el rastro para que lo Para siguieran. que lo siguieran ahí a algún lado. Bueno, en conclusión, según hasta, pues así que información oficial, dicen que este detective encontró que el responsable de ser John Titor era un abogado llamado Larry Haver. Ok. Y que él... Que fue el que registró. Sí, él fue el que registró todo lo relacionado a John Titor, lo registró pues, en marca registrada, todo ese tipo de cosas. Y quien publicaba, por así decirlo, para esconder o enmascarar la IP, era su hermano, que era experto en informática. Y eso es lo que le da sentido a la historia, ¿no crees? Sí, claro, ya me cayó el 20 completamente. Bueno, pero es hasta aquí yo les dejo esta historia, porque el tema de verdad es muy vasto y hay más casos aparte de John Titor y de... No, y aparte el caso de John Titor, después hay como una secuela donde salió no sé, una supuesta búsqueda que le hicieron ¿Dónde? en la Antártida y... Ah, bueno, también ahora pero que... después les traemos esa ahora que saga, ¿no? De John Titor. No, espérate, ahora que mencionas la Antártida también tiene un montón de misterio, de verdad que... Sí, también le tenemos en un programa futuro les sobre vamos esos. a traer algo sobre la Antártida, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el mito de los viajeros del tiempo. Usted decide si la información que le dimos es la ideal para que usted tenga una opinión propia. Y sobre esa opinión, pues usted ya es responsable, ¿no? Nosotros cumplimos con traerles el misterio. Y pues les dejamos el misterio para que lo disfruten. Dante, muy buenas noches. Excelente programa. Excelente, Bruno. Vamos a cerrar con esto. Como ya les mencionó Bruno, usted lo que le haga sentido, quédeselo y búsquelo y va a ver que va a encontrar cositas interesantes. Va a ver. Bueno, buenas noches, que tengan Bruno. un excelente fin de semana. Hasta luego.